del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25 al 34. Dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Palabra del Señor. Vamos a pedir dirección al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, para que nosotros podamos comprender y entender tu palabra, Señor, para seguir hacia adelante, Señor, como tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino, es lumbrera a nuestro diario vivir, Señor. Tu palabra es luz, Señor, en la oscuridad. Tu palabra es vida, Señor, amado Dios. Tu palabra, Señor, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor amado Dios, conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Padre eterno, si hay alguien que necesita oír tu mensaje, Señor, toca esa vida, toca ese corazón. Padre, que nadie se vaya tal como ha llegado a este lugar. Padre bendito, Dios, transforma con el poder de tu Espíritu Santo, y que tu palabra, Señor, quede grabada en sus corazones y en su mente. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano, Dios le bendiga. Vamos a meditar la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Dios es, amado hermano, maravilloso. Dios nos ha dado el privilegio de tener cada uno la palabra del Señor en nuestras manos, y así diariamente, amado hermano, escudriñar la palabra del Señor y poder conocer a Dios. Alguien se preguntará y dice: ¿cómo puedo conocer más a Dios? Es mediante la Biblia que uno debe de leer, y poco a poco va conociendo más a Dios. Dios ha hecho muchas cosas en el Antiguo Testamento que Él, amado hermano, se ha revelado al hombre para que lo conozcamos, para que podamos, amado hermano, entender cómo es Dios. Y de esta manera, amado hermano, cada uno de nosotros podamos depender y confiar en Dios. Hay veces, amado hermano, cuando uno predica sobre fe, uno escucha sobre fe. ¿Qué es fe? Amado hermano, muchas veces uno dice: ¿qué es fe? Fe, amado hermano, es creer que mañana, por ejemplo, si tú no tienes nada que comer, que tú confías en Dios, que mañana Dios te va a proveer algo para comer. Fe es, amado hermano, caminar que el día de mañana, amado hermano, que tú tienes mucha gente por ahí hambrienta y tú tienes que darles de comer. Fe es creer, amado hermano, que Dios va a proveer. Eso es tener fe, eso es caminar confiado en el Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestros pensamientos, no en lo que, por ejemplo, tenemos guardado tal vez en el banco, no que tenemos tal vez riquezas aquí en la tierra. Amado hermano, es confiar en Dios, eso es fe. Confiar cada día, vivir, por eso dice la palabra, por fe cada día. Por eso la Biblia enseña que nosotros no andamos por vista, sino por fe. La fe dice, amados hermanos, que mueve montañas.
¿Qué significa eso? Que todo es posible para el que cree. Y amados hermanos, hemos leído la porción de la palabra del Señor. Pablo y su compañero Silas, no era su compañera como muchos interpretan por ahí, no era su compañera, era un compañero. Estaba Pablo ahí y Silas, otro creyente, otro varón que creía en Jesucristo, le acompañaba a Pablo. Iban predicando la palabra del Señor de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Ellos estaban convencidos, amado hermano, de que Jesucristo era el Señor y Salvador, y escuchen, creador de todas las cosas, de los cielos, del universo, y de todo lo que se mueve, lo conocido y lo desconocido, dice la palabra del Señor. Y sin embargo también dice Pablo, amado hermano, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Hambre, persecución, peste, escasez? Dice, amado hermano, ninguna cosa, amado hermano, nos puede separar del amor de Dios si estamos fundamentados en la palabra que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús es el único que, amado hermano, que descendió del cielo. Y es el único que subió al cielo. Antes de él, nadie, amado hermano, por ejemplo, había subido al cielo. Pero sin embargo, amado hermano, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, sabemos, amado hermano, que por ejemplo en el Antiguo Testamento un varón de Dios llamado Enoc fue, dice la palabra del Señor, arrebatado por Dios. ¿Por qué? Porque tuvo testimonio de haber caminado con Dios, de que Enoc había, amado hermano, agradado a Dios. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que tú y yo, amado hermano, busquemos agradar a Dios. Porque Dios ha creado al hombre, amado hermano, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, amado hermano, tú y yo nos parecemos a Dios, pero no somos como Dios. Hay muchas veces gente que está enseñando y dice que somos igual que Dios. Jamás podemos ser igual que Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo, Dios es poderoso. Él está en todas partes a la misma vez. Él está aquí y puede estar en diferentes lugares. Y por lo tanto, el hombre muchas veces cuando dice yo soy igual que Dios, se equivoca, porque jamás podríamos ser como Dios. La Biblia dice, amado hermano, que somos como dioses, pero con D minúscula, no con D mayor, porque Dios es todopoderoso. Nosotros no podríamos crear nada de la nada. Pero Dios, amados hermanos, puede crear vida de la nada. Por eso, amado hermano, Él es soberano. Él es todopoderoso. A veces, amado hermano, cuando pierde a alguien, a un ser querido, dice, ¿por qué Dios ha permitido estas cosas? En mi familia yo he perdido unos cuantos familiares, en la cual muchas veces uno se pregunta en su interior y dice, ¿por qué se habrá ido antes que yo, si era más joven? Suceden cosas, amado hermano, en la vida que muchas veces queremos respuestas. Pero la Biblia dice, amado hermano, que Dios es, que la providencia de Dios, amado hermano, dice, amado hermano, Él es soberano y Él, amado hermano, dice, cumple su voluntad conforme a lo que ya está escrito en la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice, muchos son llamados y pocos son escogidos. Si uno, amado hermano, ha conocido a Cristo, tiene que seguir al Señor, sujetarse de su mano, sujetarse de su palabra, vivir para Él, estar convencido de que si de repente, amado hermano, suena la trompeta, nos iremos con Él. En este mundo, amado hermano, tenemos muchas dolencias, problemas, tal vez físicos, enfermedades, algunas cosas, amado hermano, dificultades. Pero sin embargo, amado hermano, la Biblia dice, amado hermano, que un día, amado hermano, todo eso acabará. Todo eso terminará, porque dice la palabra, tú y yo seremos transformados. Dice, amado hermano, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales se transformarán, amado hermano, en un cuerpo inmortal. La Biblia dice, seremos como los ángeles. Por eso, amado hermano, no se aparte del camino del Señor, persevere en el Señor.
lea la Biblia, sigamos orando, sigamos compartiendo el mensaje maravilloso de la palabra del Señor, la salvación tan hermosa, el Evangelio de Jesucristo, que hay vida en Cristo, que hay esperanza, que hay salvación en Jesucristo. No importa lo que digan los medios, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la mayoría diga, créele a Jesucristo. Cree al Señor, cree la palabra del Señor. Pablo y Silas, amado hermano, vamos a leer el verso 25. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos, amado hermano, a medianoche? Dice, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amados hermanos, imagínense. Muchas veces, amado hermano, cuando hay culto, amado hermano, y si el culto es muy tarde, para algunos es demasiado tarde porque dicen, no, yo tengo que ir a trabajar mañana. Pero ¿quién le asegura que el día de mañana le va a llegar a esa persona? La vida, amado hermano, y la muerte está en las manos de Dios. Nuestra vida, amado hermano, está en las manos de Dios. Sea creyente o no sea creyente, sea ateo o no sea ateo, está en las manos de Dios. Por eso, amado hermano, hay un verso que dice la palabra del Señor, que nuestra vida está escondida en la mano de Dios. Es mejor estar ahí que no estar con la cobertura del Señor. Por eso, amado hermano, mucha gente dice, amado hermano, vamos a viajar a tal lugar, vamos a hacer negocios, luego después volveremos. Pero, ¿sabes? La Biblia dice, si Dios lo permite, si Dios lo quisiera así, así se hará. Pero nadie puede asegurar, amado hermano, que de aquí a 20 años, amado hermano, alguien va a hacer muchas cosas. Hay veces, amado hermano, la vida del hombre es bien corta. Algunos parten antes de tiempo. Cuando uno ya ha pasado los 20 años, wow, es una bendición. Cuando ha llegado a los 30, es otra bendición, porque ya ha vivido 10 años más después de los 30. Cuando llega a los 40, es otra bendición. Y si seguimos mencionando, amado hermano, poco a poco, Dios es tan bueno que nos regala años para poder vivir, para poder buscar de Él, para poder perseverar en Él, para poder compartir el Evangelio de salvación con otros. Ese es el propósito de Dios, del que tú y yo estamos aquí en la tierra, de que compartamos el mensaje de salvación con otros. Y Pablo y Silas, dice, amado hermano, estaban presos, estaban en la cárcel. ¿Sabe por qué estaba preso, amado hermano, Pablo y Silas en la cárcel? Ellos habían ido, amado hermano, a un lugar donde habitaban varios habitantes romanos, y en aquel lugar había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer adivinaba y decía, cuando Pablo y Silas predicaban la palabra, decía esta mujer, estos son siervos del Dios Altísimo. Y así constantemente, cada día, mientras Pablo y su compañero predicaban, esta mujer decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Pero en uno de esos, Pablo dice, se da la vuelta y reprende al demonio de adivinación, y el demonio sale de la muchacha. Y los que usaban a esta muchacha para sacar dinero y tener ganancias por lo que adivinaba, estos hombres acusaron a Pablo y a Silas y los metieron presos. Y entonces, dice, los encadenaron de manos y pies. Pablo y Silas, ¿por qué? Por predicar la palabra, por decir la verdad, y reprendiendo y sacando demonios de otras personas, haciéndolos libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer el verso 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea que Pablo y Silas no estaban callados, estaban orando, estaban cantando himnos. A lo mejor estaban diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A lo mejor estaban diciendo, Jehová es mi escudo, Él es mi protector y Él es mi fortaleza. A lo mejor estaban diciendo, en cualquier momento nuestro Dios nos va a libertar. Y estaban orando y cantándole al Señor. Cánticos de alabanza, himnos, dice la palabra. Y de repente, ¿qué sucedió en el verso 20? Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto,
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un milagro, amados hermanos. Se soltaron, amados hermanos, las cadenas de los presos. Dice, las puertas de la cárcel se abrieron, todas las, amado hermano, todo ese lugar, amado hermano, era como para decir, ok, están libres, váyanse. La oración tiene poder. La oración es poderosa. Estos hombres estaban clamando a Dios en oración y gozándose. Escuchen, en la cárcel. No dice estaban llorando, no dice estaban preocupados, dice estaban orando. ¿Qué debemos hacer nosotros, amado hermano, cuando hay dificultades? Orar, clamar al Señor. ¿Qué pasa cuando estás contento, feliz? Canta alabanzas, cántale a Dios cánticos de júbilo. Gózate, alégrate en tu Creador. Mientras estemos vivos, amado hermano, podemos hacer eso. Podemos buscar en oración, podemos buscar a Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Quién no quiere conocer a Dios cada día más? Si usted lee la Biblia cada día y la medita en ella, amado hermano, va a ir conociendo, amado hermano, poco a poco más y más a Dios. Y se va a ir pareciendo más, como dice la palabra, a Jesucristo. Así como Él es manso y humilde. Jesucristo nos dio ejemplo, amado hermano, con su vida. Él nos dio el modelo de orar. Él nos dio el ejemplo de tener paciencia con nuestros hermanos. Él nos dio el modelo, amado hermano, de que Él vino, dice la palabra, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y esa tarea Él nos ha encargado a cada uno de nosotros. Donde se encuentre, ya sea su trabajo, ya sea que esté paseando, ya sea que esté de vacaciones. Porque para el creyente, amado hermano, no hay vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque, amado hermano, alguien dice por ahí, me voy a tomar vacaciones. Y entonces, ¿acaso en las vacaciones uno no puede orar? ¿Acaso en las vacaciones uno no puede leer la Biblia? ¿Acaso en las vacaciones cuando se presente alguien por ahí que no cree en nadie, usted tiene la oportunidad de decirle, mire, Cristo le ama, Cristo ha muerto en la cruz por usted, le invito a la iglesia? O vaya a la iglesia cerca a su casa, si es que no lo está haciendo. Entonces, amado hermano, es muy importante. Alguien dice, voy a tener vacaciones, pues entonces dice, voy a guardar la Biblia, no voy a orar, no voy a leer, no. Amado hermanos, donde usted vaya, lleve su Biblia. Porque donde esté, usted puede doblar rodillas y orar al Padre. Pablo y Silas estaban presos y empezaron a orar. Y empezaron a cantar himnos al Señor. Y dice la palabra que las cadenas de los presos, amados hermanos, se soltaron todas. Verso 20, ¿verdad que sí? Entonces sobrevino, dice, un terremoto, y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amado hermano, esas cadenas eran cadenas físicas. Eran grilletes que, amado hermano, tenían los presos. Pero hoy en día podemos también decir que en este mundo, amado hermano, hay gente que es preso del pecado, que están encadenados, que están esclavizados espiritualmente. Muchos no pueden salir de los vicios, muchos no pueden dejar un carácter que tienen tal vez. Muchos dicen, no puedo hacer esto porque todavía no estoy preparado. Pero sin embargo, amado hermano, la Biblia dice, amado hermano, que estos presos se los soltó la cadena cuando Pablo y Silas, amado hermano, empezaron a orar. Dice, se sacudió todo ese lugar, esa casa, se sacudió la cárcel, amado hermano. Se abrió las puertas de par en par de la cárcel y dice, amado hermano, que las cadenas se soltaron. Esa es la voluntad de Dios, de que todo hombre, amado hermano, sea libre de toda atadura. Dice la palabra del Señor, para esto apareció el Hijo del Hombre, Jesucristo. Para que tú y yo no seamos más presos. Para que tú y yo no seamos más esclavos del pecado. Alguien tiene por ahí, tal vez, una atadura que muchas veces está luchando, que es su carácter. Alguien tiene tal vez ahí una atadura, un problema. Pero sin embargo la Biblia dice, debemos de orar aún en medio de los problemas. Hay problemas, sí, pero sin embargo, amado hermano, Dios va a responder a nuestras oraciones. ¿Sabe? Dice la palabra que Dios escucha la oración de sus hijos. Amén. Eso está en la Biblia, amados hermanos. Vamos a ver el verso 27, dice así.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se apresuró dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Verso 30 dice: y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta muy importante para todo ser humano. ¿Qué debe hacer uno para ser salvo? La salvación, amado hermano, no está en las cosas materiales, no está, amado hermano, por el comportamiento de uno, aunque eso es muy importante, porque es, amado hermano, cuando uno va formando el carácter de Jesucristo en su vida. Recuerde, amado hermano, que tenemos, amado hermano, en nuestra vida dos naturalezas. La naturaleza caída, y después de conocer a Jesucristo, tenemos la naturaleza, amado hermano, en Dios, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Capítulo 1 dice en el libro de Juan, verso 12: mas a todos los que le recibieron, nos dio poder y potestad de ser, dice, hechos hijos de Dios. Verso 30, vamos a leer, dice, amados hermanos, dice así: y sacándoles les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amados hermanos, los que ya hemos creído en Jesucristo, tenemos la salvación eterna y no debemos de descuidarlo como mucha gente lo está haciendo hoy en día, siguiendo, amado hermano, tal vez a su manera al Señor. Pero dice la palabra del Señor, debemos de seguir y hacer la voluntad de Dios conforme a la palabra del Señor. Una de las voluntades del Señor es, amado hermano, Jesucristo dijo, amado hermano, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan, y dijo, y prediquen la palabra. Así como Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Jesucristo, que Jesucristo salva, que Jesucristo cambia, que Jesucristo hay esperanza. Y le dijo, amado hermano, al carcelero: no te mates, no te mates, no te hagas daño. De ninguna manera Dios quiere, amado hermano, que los hombres mueran sin salvación. Por eso Pablo clamó y dijo: espera, todos los presos estamos aquí, nadie ha huido, nadie se ha escapado. Porque las puertas de la cárcel se habían abierto y las cadenas se soltaron. Ellos eran libres para correr y escapar. Pero sin embargo, amado hermano, Pablo y los presos estaban ahí, todos estaban ahí. Pero sin embargo, amado hermano, el carcelero sacó su espada y iba a matarse. Pero Pablo dice: no te hagas daño. Vamos a leer el verso 31, dice así: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de parte del Señor. Si uno cree en Jesucristo, aunque tus familiares no crean, pero tú crees y oras y persistes en el camino del Señor, tarde o temprano, amado hermano, esta palabra se va a cumplir. No es con fuerza, dice, no es con espada, mas con su Santo Espíritu. Nadie le forzó a este carcelero a convertirse a Cristo. Cuando vio los sucesos, dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Vemos ahí, amados hermanos, que todo hombre tiene una necesidad: de llenar el vacío de su corazón. Hace un momento cantábamos y decíamos: solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada. La Biblia dice, amado hermano, que la vida del hombre es como una flor que florece, pero con el sol se marchita y se seca y muere. Así es la vida del hombre. Por eso, amados hermanos, David decía: ¿qué es el hombre para ti, Señor? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de mí. Amados hermanos, Dios es tan bueno y misericordioso que Él se acordó de nosotros. Y un día, amado hermano, tuvimos cada uno de nosotros el privilegio de conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si tú hiciste esa decisión aquel día y tú te acuerdas, amado hermano, es la mejor decisión de tu vida que pudiste hacer para seguir a Jesús. Usted debe de sentir gozo, alegría cuando recuerde ese día. Y nunca debe de decir:
creo que estaba mejor en el mundo como estaba. No, de ninguna manera, porque en el mundo estabas muerto. Hay muchos cadáveres en este mundo, escuche, espiritualmente. Viven por vivir, sueñan por soñar, pero su camino es muerte. Pero en Cristo, amado hermano, cambia la cosa. Vamos a leer verso 30, dice así: y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvo? Verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, amado hermano, ese es el mensaje de salvación, ese es el mensaje de vida para todo ser humano, para toda persona, amado hermano. Aunque ya les has dicho 20 veces aquí, cree en Jesucristo, no importa, invítalo. No te canses, mejor que se canse y diga: tanto molesta este hermano, voy a ir a la iglesia. Y cuando llegue aquí, el Señor toca su corazón. Y entonces, amado hermano, va a aceptar a Cristo y nunca se va a apartar del camino del Señor. Uno nunca sabe, amado hermano. Dios obra de muchas maneras. Dios obra, amado hermano, de muchas formas. Por eso, amado hermano, la Biblia dice: no es con espada ni con fuerza, sino más con su Santo Espíritu. Y hay poder en la oración. Y podemos ver en esta porción de la palabra que Pablo y Silas, amados hermanos, ellos no hicieron que se sacudiera esa cárcel, sino fue el poder de Dios. Cuando Dios vio la injusticia, amado hermano, que estaban cometiendo los romanos en aquel lugar con Pablo y Silas, amado hermano, Dios dijo: yo voy a liberar a mis siervos. Amados hermanos, Dios puede hacer por proteger a sus hijos, a sus escogidos, milagros y maravillas, amado hermano, en nuestro caminar. Amén. Hay veces, amado hermano, no nos damos cuenta qué ha hecho Dios por nosotros hoy día, por ejemplo. Gracias a Dios tenemos vida. Hoy estamos aquí. A lo mejor has trabajado, a lo mejor tenías hoy día, quién sabe. Y tuviste más tiempo para leer la Biblia, tuviste más tiempo, amado hermano, para orar. Y quién sabe, amado hermano, y si tuviste un mal día, amado hermano, pero tu confianza está en Dios. Cuando tú tengas un mal día, amado hermano, pon toda tu carga en el Señor. Pon toda tu confianza en Dios. Aún en medio de esos problemas, tú puedes seguir adelante con la ayuda del Señor. Por eso la palabra del Señor dice, amado hermano, su yugo, amado hermano, dice, su yugo es, dice, pesado, pero la carga, amado hermano, debe de ser ligera. Amado hermano, la palabra del Señor dice, amado hermano, por eso muchas veces, amado hermano, el camino del Señor para algunos es pesado. Parece que uno dice: qué cansado. Ya es viernes, tengo que ir al culto. Como obligado. Pero no, sin embargo, tienes que decir: wow, es viernes, voy a ir a gozarme en el Señor. O domingo, vamos a la casa del Señor, porque vamos a ir a alabar al Señor. Porque muchas veces, amado hermano, uno se queda en casa y dice: voy a orar o voy a hacer aquí, también puedo hacerlo aquí. Pero no es lo mismo. Dios, amado hermano, siempre tiene una palabra preparada para cada uno de nosotros cuando venimos a la casa del Señor. Amén. Amén. Amados hermanos, Dios es maravilloso, Dios es bueno. El carcelero, amado hermano, no murió. Se salvó 2 veces. ¿Sabe por qué? Pablo le dice: no te mates. Y después el carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba muerto espiritualmente. Pero cuando aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, pasó de muerte a vida en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a leer, amado hermano, el verso 32, 33 y 34 y vamos a concluir. Dice así: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amados hermanos, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das, del poder, Señor amado Dios, meditar en tu palabra y de cada día, Señor, permanecer firmes, Señor, en tu camino de salvación.
Señor, sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda y sin mirar hacia atrás, Señor. Queremos poner siempre nuestros ojos en ti, Padre, para depender y caminar por fe hacia adelante, Señor. Predicando tu palabra, así como tu siervo Pablo y Silas, Señor amado. Predicando, Señor, tu evangelio, así como tú nos has enseñado, que llevemos tu palabra a todos aquellos que no han escuchado de tu salvación. Padre bendito, gracias te damos en esta noche. Sabemos, Señor, que tú eres poderoso, que tú haces milagros y maravillas, Señor, y vamos a depender siempre de ti, Señor, y vamos a andar confiados, Señor, en ti, por fe, Señor amado. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Fortalece, Señor amado Dios, su vida de cada uno de ellos, su espíritu, Señor amado Dios, Padre eterno, que siempre, Señor amado, caminen por fe, no por vista, Señor amado, para que en cualquier momento, Señor, tú nos llames, estemos listos, estemos preparados, Señor, para irnos y también para predicar tu palabra, para estar aquí, Señor, Padre Santo, llevando luz, llevando esperanza a todos los que lo necesitan. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y